estamos de vuelta, Ricardo. Vamos a empezar con nuestra primera charla. Está con nosotros Iván La Negra. Así es, secretario de Transparencia. ¿Cómo está, don Iván? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, y es que hay una propuesta para modificar la Ley General de Elecciones y el tema Así es, exactamente. Sobre todo está vinculado al tema de democracia interna, como decía al comienzo. ¿En Sí. qué consiste esta modificación? Sí, bueno, la ley de partidos, que se modificó en el 2019, tiene una innovación, ¿no? Que es la introducción de las primarias, que son además primarias que se desarrollan como una elección a la cual estamos acostumbrados de carácter general, Sí. con voto obligatorio, y en donde todos los partidos se presentan para, pues, a través de esa elección, designar a sus candidaturas congresales y también a la presidencia de la República. Lo que está planteando este proyecto es hacer que esa opción sea sencillamente voluntaria, es decir, que los partidos puedan optar por esa opción o por el sistema actual, que es elecciones internas solamente de afiliados de los partidos y además, en ese caso, inclusive con la posibilidad de que sea una elección a través de delegados previamente seleccionados en estas elecciones internas. Entonces eso implicaría claramente un retroceso respecto de esta otra propuesta que actualmente está vigente de elecciones primarias. Y estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias, que es como se conoce a paso, no se ha dado todavía, ¿no? La pandemia y la situación política que vive el Perú no ha permitido que este proceso democrático se institucionalice. Claro, en la ley original del 2019 se establecía que por una sola vez, en el 2021, no se iban a aplicar este sistema de primarias para los partidos que ya tenían inscripción. Okay. Eran para los partidos nuevos, digamos, ¿no? Pero luego, con la pandemia, se dijo ya no va a haber ningún tipo de primaria, todo van a ser internas. Y luego el mismo argumento se utilizó en las elecciones regionales y municipales, porque las primarias también se aplican para esas elecciones, pero no se utilizaron porque se dijo que todavía había problemas con la pandemia. Y luego, solamente al final, cuando ya estábamos casi con los plazos vencidos, el jurado en las elecciones señaló de que había que hacerse algunas modificaciones y agregados normativos para poder implementar las primarias en las elecciones subnacionales. Y entonces, ¿la situación cómo se va a resolver? ¿Por dónde estaríamos finalmente viendo el desenlace? Sí, es que esto sí creo que es un problema muy serio por varias razones, ¿no? La idea de las primarias es llevar la decisión de designación de candidaturas congresales a la ciudadanía. Porque hay que recordar que el sistema tiene dos partes, las PASO y la eliminación del voto preferencial. Estamos acostumbrados a ir a votar, nos dan una cédula donde aparecen la posibilidad de marcar en unos cuadrados unos números, que son los votos preferenciales para las candidaturas congresales. Eso es lo que estamos habituados. El sistema ahora elimina el voto, el que vamos a implementar, elimina el voto preferencial y ahora votamos sencillamente por lista. Solamente van a ver los símbolos de los partidos. Uno vota por la lista del partido X, que se presenta en Tumbes, en Piura, en Cajamarca, y uno vota por toda la lista completa, sin posibilidad de preferir alguna persona dentro de esa lista. Entonces, ¿dónde se deciden las candidaturas de esa lista? En las primarias. El orden, sobre todo. En particularmente el orden. Además, de acuerdo con la legislación actual, uno vota individualmente, es decir, no se presentan en esas elecciones candidaturas por bloques, sino que van a presentarse por cada candidato individualmente. Y eso va a permitir al ciudadano decir, bueno, me parece que el mejor es tal dentro de las opciones que plantea el partido. ¿Y cómo sería el mecanismo exactamente? Tú mencionas que son los ciudadanos los que van a escoger esos candidatos en las PASO. En las PASO. Es como una suerte de primera gran elección nacional. Claro, es idéntico, solamente que uno tiene, digamos, la posibilidad para empezar de elegir un partido. Entonces, como yo voto por el partido, digamos, del AVE, el partido del AVE, no tengo que decir nada, la neutralidad, el partido del AVE. Entonces voy a votar el partido del AVE, elijo ese partido y luego, una vez elegido que ese es el partido por el cual quiero votar, tengo opciones. Por ejemplo, puede haber ahí dentro del partido una competencia por quién va a ser el candidato presidencial. Entonces elegiré al que me parece el mejor. Tal como acaba de ocurrir en Argentina ante las elecciones. No con todos los candidatos, claro, porque es también un elemento bien importante. Las primarias tienen un efecto bueno cuando hay competencia. Claro. Luego
pasaría también a votar por lo que me parecen los mejores candidatos al Congreso. Y digo, bueno, me parece que el candidato José María y el candidato, la candidata Luisa son los mejores y marco por ellos. Y entonces le voy a dar la posibilidad a ellos de integrar la lista cerrada que se presenta ya en las elecciones definitivas. Esto busca acabar con las cúpulas, con el entorno siempre partidario. A ver, pero no necesariamente, ¿no? No necesariamente, porque evidentemente también las candidaturas van a salir de los partidos. Así es. Pero sí es importante que los políticos sepan que ahora hay un filtro. ¿Por qué? Porque además hay una valla. Ajá. Si un partido no tiene el 1.5% del total de los votos válidos en esa elección... ¿Qué equivale a? Bueno, depende de cuántos voten, pero digamos... 26 millones, digamos, que es la población electoral. 25 millones, digamos, estamos hablando de más o menos, digamos, unos 375.000 votos, más o menos por ahí. Ya, pero si no tengo esa cantidad mínima de votos, no paso a la elección general. Ajá. Entonces, eso es un filtro. Y la otra cuestión es que además, si por ejemplo se presentan en alianza, de acuerdo con la legislación actual, hay que agregar un 0.5 por cada uno de esos, en ese porcentaje. Entonces es un filtro, ¿no? Y la otra cuestión, también es importante, es que en las elecciones al congresales sí va a haber competencia. Y además permite que la gente pueda conocer los candidatos mucho antes. Sí. Ustedes están acostumbrados, como todos, a que recién sepamos quién son los candidatos cuando faltan unos pocos meses para la elección. Claro. Ahora todo va a ser mucho más temprano. Y los partidos políticos también van a tener incentivos de organizar mejor esto, ¿no? Porque a ellos les corresponderá justamente promover a estos candidatos. ¿O cómo es ahí el proceso? Sí. ¿Cada candidato hace la promoción de su candidatura o es el partido que coloca toda la lista para que la gente los conozca? El partido está, digamos, con la responsabilidad de presentar sus candidaturas, pero el proceso es organizado por la OMPE. O sea, es parte del calendario electoral. Solo que la elección, digamos, las candidaturas y todo, se sigue ciertas reglas que son de los partidos. Por ejemplo, ¿quiénes pueden postular? En un partido, por ejemplo, se dirá, mira, solamente pueden postular aquellas personas que tienen tales características que el partido decide. Y entonces solamente ellos podrán participar. Esas reglas las decide cada partido. Pero el proceso electoral sí es organizado por la OMPE. Y como es un sistema abierto y es obligatorio, todos, como nos pasa en las demás elecciones, tenemos que ir a votar. Claro, ¿Y qué ocurre con los invitados que acostumbran algunos partidos convocar? Lo que ocurre es que hay, digamos, ese sistema de elección a través de las primarias, que uno elige candidaturas, y los partidos igual quedan con la posibilidad, no están obligados a ello, pero con la posibilidad de designar hasta el 20% de la lista. O sea, quedan un bloque, 80% como mínimo, que se elige a través del sistema de primarias y quedaría todavía un 20% que tienen que los partidos eventualmente directamente decidir. Ahora, claro, dice la ley que tiene que hacerse respetando, ¿no? De alguna medida el resultado de las primarias, pero digamos, eso va a depender mucho de cada partido, ¿no? Claro. O sea, ahora, ¿y estos cambios que se están proponiendo a nivel del Congreso, en qué están? ¿En qué parte estriban? Elimina todo, porque lo que hace es, para empezar, dice que las primarias, no van a haber primarias. Ya no serían universales, porque lo que dice ese proyecto es que solo serían, digamos, en el caso de que sea primaria, solo sería para aquellos que se inscriben en la elección. O sea, no estaríamos obligados todos a ir a votar, sino solamente los afiliados más los ciudadanos que queramos inscribirnos en la elección primaria. Segundo, sería como voluntaria la cuestión. Exactamente. Segundo, que no todos tendrían que ir, solamente aquellos que deciden ir a primarias, lo cual ya genera toda una absoluta diferencia con el sistema actual. Y la otra opción es internas, es decir, solamente afiliados. Pero incluso para esta norma no hay un porcentaje mínimo de afiliados que tienen que ir a votar. Actualmente la cifra de afiliados que van a votar es alrededor de 8% en promedio en las internas. Entonces es un nivel de participación muy, muy bajo, ¿no? Entonces lo que estaríamos haciendo es manteniendo prácticamente las cosas como están, pero aún peor, agregando un sistema de primarias completamente deformado, que no cumpliría con ninguna de las funciones que acabamos de contar. ¿Y cuál es la intención de esta propuesta para modificar la ley? Bueno, creo que en general los partidos políticos lamentablemente todavía tienen muchos anticuerpos respecto de las primarias. Es normal que los partidos tengan muchas dudas, porque además es un sistema nuevo que no se ha implementado.
Pero creo que sería mucho más interesante y constructivo empezar a conversar, a discutir a fondo sobre qué implicaría este mecanismo y además qué oportunidades puede ofrecer a los partidos, porque claro, implica desafíos, pero también implica oportunidades. Solamente doy un ejemplo. Podrían, como pasa en otros países, usar las primarias como un mecanismo, por ejemplo, para definir cuáles son las mejores candidaturas en posibles alianzas. Y promover justamente sus cuadros, ¿no? Porque acá también hay un punto institucional, o sea, los partidos políticos están llamados a tener cuadros, o sea, no, como bien mencionabas tú, solamente cuando faltan pocos meses y ya empiezan a buscar gente con exposición, famosa, o lo que fuese, para que se pongan en las listas, pero no necesariamente que han estado dentro de la institución. Sí, las PASO, como todas las reformas, no cambian automáticamente la política, pero, por ejemplo, generan incentivos que con el tiempo pueden generar que sean personas con trayectoria partidaria los que finalmente lleguen a los puestos públicos y que no sean, ¿no?, advenedizos que luego nos traen un problema de falta de experiencia mínima política cuando ocupan cargos. Y respecto de esta propuesta del Congreso, ¿Transparencia está haciendo algún tipo de, no sé, sugerencias? ¿Se han reunido con representantes del Congreso para explicar justamente que la propuesta que tienen va a desdibujar en sí mismo el objetivo? No, todavía no. El proyecto se ha presentado recién hace unos días. Quizá va a haber oportunidad en el Congreso de plantear alguna de estas ideas, pero el proyecto realmente es muy malo, ¿no? Realmente muy malo. Ahora, creo que tiene inclusive algunos errores de redacción también. Problemas de debate, efectivamente, hasta problemas de redacción. Creo que lo que hay que hacer es más bien sentarse a ver cómo implementar unas primarias que sean pues útiles para todos, pero eso implica primero reconocer, ¿no?, que los partidos necesitan cambios y que instrumentos como este, como las PASO o otras herramientas como por ejemplo el financiamiento público, están orientados a ayudar a los partidos a que sean mejores. Pero ese es un tema que está nuevamente siempre en el tapete porque no se gasta realmente en lo que es el financiamiento público, ¿no? Esa plata que debe servir para que los partidos se mantengan, se institucionalicen, democraticen, preparen a su gente. Ocurre todo lo contrario. Porque está solamente, digamos, regulado a través de ciertas reglas sobre en qué puedes gastar, cuando lo más importante debe ser qué cosa quieres lograr, o sea, que el financiamiento esté alineado con objetivos, como dirían en el presupuesto público, de resultados. Entonces, ¿qué cosa queremos? Eso que acabas de señalar, más democracia, más inversión en mejorar las capacidades de los militantes, apoyo al partido para generar, por ejemplo, programas y políticas públicas de mejor calidad, etcétera. Entonces, si vamos sumando estas herramientas, podemos ayudar a los partidos a que mejoren sus capacidades, porque no hay democracia sin partidos de buena calidad. Entonces, no van tampoco estas reformas, no son varitas mágicas que van a cambiar todo de golpe, pero si estamos continuamente yendo hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante en este tipo de políticas, nunca vamos a dar una oportunidad a mostrar qué tipo de posibilidades tiene y también para corregir aquellos problemas que puedan presentarse. Exactamente. Y claro, y para ir cerrando, los propios, digamos, congresistas o por último los políticos también podrían ir viendo lo que está pasando en la región, ¿no?, en países similares. Ricardo ha hablado de Argentina, pero en Colombia también ya se ha establecido un mecanismo de democracia directa. Entonces el Perú no tendría que ser pues una excepción, ¿no? Tendría que ser un buen proceso de reforma de los partidos políticos, empezando por esta primera parte que es tan importante, ¿no? Sí, hay que entender que las reglas de las PASO varían de país en país. Claro. Ese es un primer tema. Segundo, que los efectos, como digo, no son automáticos. Para empezar, no lo hemos aplicado todavía en el Perú. Y lo otro es que no debe verse como un tema aislado, sino hay que verlo como parte de una malla de cambios que tienen que ayudarnos a mejorar los partidos y la democracia. Pero lo que sí es cierto es que las experiencias comparadas nos dan ciertas ideas sobre dónde están los puntos fuertes y también eventuales problemas. Y es ahí donde debería estar la discusión, ¿no? Tal cual. Cómo resolver los problemas que han tenido en otros países y cómo evitarlos acá y cómo mejorar y cómo aprovechar al máximo las cosas buenas que han ocurrido en otros países de la región. Tal cual, así es. Sí, pues, Muy bien, Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Vamos a estar muy atentos a lo que pase con esta propuesta, ¿no?
Aunque los partidos políticos hacen muy poco por mejorar su calidad, ¿no? Pero lo que ha dicho Iván es bien importante. Es un incentivo para quien de verdad quiere armar una institución que tenga consistencia en el tiempo, ¿no? Y las PASO, como dices, es un primer paso. Valga Un la primer redundancia. paso. Faltan otros, pero es un buen primer paso. Sin duda. Así es. Pero Muy vamos bien. a ver